Listo, alumnos. Continuamos ahora con el problema 4 de física. Sí, dice lo siguiente. Freddy y su novia están separados una distancia de 300 metros. Sí, Freddy y su novia, sí, su enamorada, le pongo están, dice, separados una distancia de 300. Dice, sí, una vez terminada la cuarentena, dice que ambos van a encontrarse. Dice que Freddy va a ir con una velocidad constante de 4 metros por segundo y su enamorada va a ir con 6. Sí, a la vista creo que es la que más lo quiere, ¿no? Que Freddy. Ya, entonces, lo que nos pide el problema es después de cuánto tiempo estarán separados 50 metros. ¿Cómo es eso, profesor? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Nuevamente graficamos, ¿sí? Graficamos. A ver, dice que ambos parten al encuentro, ¿sí? Ambos parten al encuentro, ¿sí? Nuevamente Freddy por aquí, ¿sí? Nuestro amigo Freddy, ¿sí? Y nuestra amiga, su enamorada, ¿no? Su enamorada. Dice que ambos van a partir al encuentro, como Freddy, si te das cuenta, está yendo en esta dirección, ¿sí? Y su enamorada en esta otra dirección, ¿no? Para aquí y para aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con 4 y 6. Entonces, quiere decir que después de un cierto tiempo, ¿no? Después de un cierto tiempo, ¿sí? ¿Sí? Digamos 10 segundos, ¿sí? Como ambos han partido, después de 10 segundos, Freddy va a estar por aquí. Digamos, ¿no? Un tiempo de 10 segundos. Y en ese mismo tiempo, ¿sí? En ese mismo tiempo, su enamorada, ¿sí? En ese mismo tiempo, su enamorada, ¿sí? Su enamorada, ¿sí? En ese mismo tiempo, porque si él corre 10, en 10 segundos, ella también va a pasar 10 segundos, ¿de acuerdo? Su enamorada va a estar por aquí, ¿sí? El problema te dice, después de cuánto tiempo estarán separados, ya no 300, sino cuánto, 50. Esta distancia de aquí tiene que ser 50 metritos, alumno, ¿sí? Esta distancia de aquí tiene que ser 50 metros, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Esta distancia de aquí tiene que ser 50 metros, alumno. 50 metros. Mira, vuelvo a explicar. Dice que Freddy, con una velocidad de 4 metros por segundo, 4 metros sobre segundo, y su enamorada, que está yendo a una velocidad de 6 metros por segundo, claro, porque más lo quiere, ¿no? Dice que parten al encuentro uno del otro, ¿sí? Parten al encuentro. Dice, ¿después de cuánto tiempo, sí? Si Freddy avanza un tiempo t, ¿sí? Su enamorada también ese mismo tiempo t, ¿de acuerdo? Ese mismo tiempo t. Entonces dice, ¿después de cuánto tiempo estarán separados? Solo 50 metros, ¿sí? Es la pregunta. Ah, profesor, ¿y cómo resuelvo esto? Listo, alumno. Simplemente vas a aplicar esta propiedad, no propiedad, sino el MRU más, ¿sí? Mira, nosotros sabemos que en el MRU es divertido, no. El MRU es divertido, profesor, ¿sí? Usted me enseñó que el MRU es divertido. Entonces, esta distancia de aquí, dime, ¿cuánto vale esta distancia? Mira, tengo, digamos, esta distancia 1, ¿sí? A ver, ella va a recorrer una distancia 1 y él otra distancia 2, porque las velocidades son distintas. Si habrían sido iguales, habrían recorrido en el mismo tiempo distancias iguales. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, sí. A ver, mira, sí. Digamos que Freddy está corriendo una distancia, sí, va a avanzar una distancia de 1 y su enamorada una distancia de 2, claro, porque las velocidades son distintas y los tiempos, sí, a velocidades distintas y tiempos iguales, las distancias también van a ser distintas. Ahora, ¿cuánto vale D1, profesor? D1. Simplemente aplicamos, alumno, ¿sí? Aplica tu divertido nomás, mira, distancia 1. Mira, distancia 1, ¿sí? Apliquemos divertido, ¿ya? Divertido, profesor, usted es divertido. Distancia, velocidad por tiempo, ¿no? Distancia es velocidad por tiempo, claro, profesor. Entonces, mi distancia 1 sería velocidad. ¿Cuánto es mi velocidad? 4, profesor. ¿Cuánto es mi tiempo? No lo sé, 4t. Pero la distancia va a estar en función del tiempo, ¿no? ¿Cuánto sería mi distancia? 4t, excelente. Mi distancia sería 4t. Simplemente divertido, mira. Distancia, velocidad por tiempo. Nada más, ¿ves? Ah, profesor, excelente. A ver, el otro. El otro, profesor, no le creo. Mi distancia 2. Sí, mi distancia 2 ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto es mi velocidad, alumno? 6, profesor.
¿Cuánto es mi tiempo t también? Porque en el mismo tiempo que él avanza, ella también va a avanzar, ¿sí? Listo, profesor. ¿Cuánto sería mi distancia 2? 6t. Excelente, alumno. Mi distancia 2, ¿sí? Mi distancia 2 sería 6t. Claro, porque ella está yendo con más velocidad, ¿sí? La enamorada tiene más velocidad que Freddy, ¿de acuerdo? Listo, profesor. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, mira, acá la distancia tenemos en función de t, aquí también en función de t, y tenemos 50. Pero ¿cuánto era toda la distancia, alumno? Dime, ¿cuánto era todo? ¿Cuánto valía todo? A ver, te ayudo, lo limito si quieres. ¿Cuánto era todo? ¿Cuánto valía todo? Dime. Profesor, todo valía 300, ¿no? Toda la distancia de aquí hasta aquí valía 300, profesor. Entonces simplemente sumamos, alumno. ¿Sí? Simplemente sumamos. Entonces decimos, mira, decimos 4t más 50, porque es la distancia que iban a estar separados, más 6t, tiene que ser igual a, ¿cuánto? A 300, ¿no? A 300. Listo, profesor. ¿Sí? Así nomás, ¿ves? Y de acá sale el valor de t. A ver, violencia extrema, 4t más 6t, 10t, profesor. 10t igual a 250, profesor. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuánto es mi tiempo? Por lo tanto, ¿cuánto sería mi tiempo, alumno? Dime. Creo que tú ya estás en la capacidad de hacerlo mentalmente. ¿Sí? Este 10 pasa a dividir a 250. ¿Cuánto sería? Mi tiempo, profesor, valdría 25, ¿no? 250 entre 10. ¿25 qué? Segundos, profesor. 25 segundos. Si no más, alumno. ¿Ves? Es fácil. No es nada del otro mundo. Listo. Bueno, el toque nomás, rapidito. Entonces, ambos vienen al encuentro, ¿sí? Freddy viene por aquí y su enamorada por aquí, ¿sí? La distancia de separación debe ser 50, ¿de acuerdo? Esa es la condición. Ahora, pero en el tiempo que él avanza es el mismo tiempo que su enamorada, por lo tanto, aplicamos, la distancia va a ser simplemente, ¿cuánto es su velocidad de Freddy? 4, por su tiempo, 4t, por divertido, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Cuánto va a ser su distancia de 2? Su velocidad por su tiempo, 6 por t, 6t. Listo, mira, acá todo lo tenemos en función a t, ¿no? Pero esta distancia de 1 más este 50 más esta distancia de 2, ¿cuánto tiene que valer? 300, o sea, 4t más 50 más 6t es igual a t y te sale el tiempo t. Profesor, este problema me parece lo mismo. Dice, en ese problema número 5 dice lo siguiente, ¿no? Encontrar al cabo de qué tiempo los móviles mostrados se encontrarán 500 metros separados, ¿sí? Se encontrarán 500 metros separados. Estaban 800, ahora tiene que estar simplemente 500. Profesor, es lo mismo, ¿sí? Hago mi gráfico, ¿sí? Profesor, igualito, mira, ¿sí? Hago mi grafiquito. Ya, entonces, este móvil de aquí, ¿sí? ¿Sí? Móvil 1, digamos. Sí, está yendo con una velocidad, dice, su velocidad es 10 metros por segundo, ¿de acuerdo? 10 metros por segundo. Listo. Este móvil 2, su velocidad dice que es de 15 metros por segundo. ¿Sí? Su velocidad, móvil 1, móvil 2, la velocidad de 2, está yendo para aquí, dice que es 15 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Ahora, lo siguiente, ¿sí? Lo siguiente. Dice que ahora estos dos móviles van al encuentro, ¿sí? ¿Sí? Van al encuentro con la condición de que estén separados simplemente 500 metros. ¿Sí? Igualito, profesor. Ahora estos dos móviles van a ir al encuentro, ¿de acuerdo? En un cierto tiempo, porque te piden qué tiempo estarán separados 500 metros. Entonces, en un tiempo t, profesor, el móvil 1 va a estar por aquí. En ese mismo tiempo t, el otro móvil va a estar por aquí, ¿de acuerdo? En un tiempo t, igualito que el otro, el móvil 2 va a estar por aquí, ¿de acuerdo? Aquí va a estar el móvil 1 y aquí va a estar el móvil 2, profesor, ¿sí? Y dice que esa distancia tiene que ser, ¿cuánto? De 500, ¿sí? Similar a ese problema.
esta distancia tiene que ser 500, dice. ¿De acuerdo? Esta distancia de aquí tiene que ser, dice el profesor, esa distancia pequeña de ahí dice que tiene que ser 500 metros. Listo, profesor. Y con eso te piden el tiempo, ¿sí? Entonces, profesor, yo veo que el móvil 1 recorre una distancia en un tiempo t. Y el móvil 2 también recorre una distancia en un tiempo t. Ya lo hemos visto, ¿no? En los otros problemas. Profesor, está igualito. Simplemente hay las distancias de cada uno, ¿sí? A ver, profesor, aplicamos divertido. A ver, creo que ya estás más hábil para desarrollar cuánto es esta distancia. A ver, dime. Entonces, en función de t, velocidad 10 por el tiempo t, ¿cuánto sería la distancia por divertido? Porque divertido es velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, distancia 1, digamos. Su velocidad, ¿cuánto vale? 10. Su tiempo t, sería 10t. Excelente. 10t. ¿Sí? En el otro problema, igualito. Ya por eso no me diga. Tenemos la velocidad 15. ¿Cuánto es su tiempo? 15t. ¿Sí? La distancia, por lo tanto, sería 15t. ¿Sí? Distancia, velocidad por tiempo. 15 por t, 15t. Es lo que ha recorrido. ¿Ves? Ya tenemos todo en función de t. Pero ¿cuánto era todo, alumno? A ver, te ayudo. Los límites que es. ¿Cuánto era? 800. La suma de los tres me tiene que dar 800. Uy, la regla también no quiere trabajar. 800, ¿no? Entonces sumamos nomás, ¿sí? Entonces decimos, a ver, decimos 10t más 15t más 500 igual a 800, ¿no? Listo, profesor. Ya, igual a 800, ¿sí? Este 500 pasa a restar, tendría ¿cuánto, alumnos? 25t igual a, ¿cuánto? Pasa a restar el 500 igual a 300, ¿no? Listo, profesor. Entonces, ¿cuánto es 300 entre 25, alumno? Por lo tanto, de frente, ¿sí? Este 25 pasa a dividir. Por lo tanto, el tiempo, profesor, ¿cuánto sería? 300 entre 25. ¿Cuánto? Dícteme. ¿Cuánto? 12 segundos, profesor. 12. ¿Sí? Hasta aquí el problema ya estaba concluido. Lo demás ya es simplemente una operación aritmética. ¿Sí? Que tú ya estás dominando. ¿Sí? 12 segundos. Es similar al problema. Entonces, lo que tú tienes que acordarte, simplemente, ¿sí? Si van a tiempos iguales, su distancia va a estar proporcional a sus velocidades. Si él va un tiempo t y él un tiempo t, entonces si él va a 10, su distancia va a ser como 10t. Y del otro, como está 15, 15t. Y dice que estén separados 500. Ahí entonces tendría que 10t más 500, ¿no? Más 15, ¿cuánto me tiene que dar? 800. Y eso, ¿sí? Simplemente lo igualo a 800 y de ahí despejo el valor de t. Y me sale en segundos. ¿Sí? No más algo. Ahora, en el problema número 6 dice que un tren, ¿sí? Presten atención. Dice que un tren de 100 metros de longitud, tiene que cruzar un túnel, ¿no? Un túnel de 500 metros. Un túnel de 500. Dice que el tren está viajando a una velocidad de 72 kilómetros por hora. ¿Después de cuánto tiempo logra cruzar completamente? Dice. ¿De acuerdo? Lo que nos piden es el tiempo en que demora en cruzar este trencito la totalidad del túnel. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, profesor, antes de empezar con el problema, ten kilómetros por hora, profesor. Lo tengo que llevar a metros por segundo porque la distancia está en metros. Listo. Muy bien, alumno, te has percatado de eso. Profesor, 72 kilómetros por hora, usted me enseñó. A ver, acá sí nomás. 72 kilómetros por hora. ¿Por cuánto lo multiplico, alumno? ¿Por cuánto? Dime. Ya te dije, por 5/18, ¿no? 5/18. ¿De acuerdo? Si quería llevarlo a metros por segundo. Profesor, 18/1, 18/4. Profesor, sí, 4. No se ve bien. 4. Ahora, 4 por 5, 20. Quiere decir que 72 kilómetros por hora equivale a, tú ya lo has hallado, 20 metros sobre segundo. Listo, ya. Listo, ya está la velocidad en metros por segundo. ¿Por qué?
como la distancia da en metros, esto tiene que estar en metros por segundo, ¿sí? Siempre percátate las unidades. Está en kilómetros por hora, eso tendría que... Si habría esto en kilómetros, no le hacías nada. Pero como está en unidades distintas, tienes que llevarlo. Si acá está en metros, esto tiene que estar en metros por segundo. Muy bien. Listo. Ahora, profesor, para que este tren pase completamente, ¿sí? Esta partecita de aquí, ¿sí? Esta última parte de aquí, llámale punto A si quieres. Llámale punto A. Es cierto, ¿no es cierto? Que ese puntito para que salga completamente tendría que estar así el tren. El tren tendría que estar así, mira. ¿Sí? Para que el tren salga completamente por el túnel, ese punto A tendría que estar aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para que el tren salga completamente del túnel, ¿sí? Que está más o menos mi trencito. ¿Sí? Más o menos mi trencito por aquí. ¿Ya? Profesor. Listo. ¿Es cierto o no es cierto? Para que este tren salga completamente del túnel, este punto A tendría que estar aquí. ¿Sí? Ya salió completamente. ¿De acuerdo? Listo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? Porque mira, para que un tren salga completamente de este túnel, esta parte, su parte de atrás, ¿no? Del tren, tendría que estar aquí o no, para que esté completamente, haya salido completamente del túnel. Listo, profesor. Ahora, lo que nos pide es este tiempo. A nosotros, profesor, nos están pidiendo este tiempo. De aquí hasta aquí. ¿Qué tiempo hizo? ¿Sí? ¿Qué tiempo hizo, profesor? Ese tiempo. Listo. Entonces, mira, vas a hacer lo siguiente. Miren, estos problemas, cuando un tren, un carro pasa completamente, o te van a pedir el tiempo o la distancia del tren o del túnel, así. Simplemente date cuenta aquí lo siguiente, mira, para recapitular. Si el tren pasa completamente, como te dije, este punto tendría que estar aquí. Listo, profesor. Ahora, ¿pero cuánto está recorriendo el tren? Mira, date cuenta. ¿Qué está recorriendo? Su longitud más ese punto A. ¿Qué está recorriendo el punto A? La longitud del tren más qué? Más la longitud del túnel, ¿o no? Sí, mira, para que el punto A se traslade y llegue aquí, ¿qué longitud ha recorrido? ¿Toda la longitud o no? ¿Cuánto es la longitud? 100 más 500, ¿cuánto sería eso? Dime, ¿cuánto sería? Sí, para que ese punto A pase completamente el túnel, ha tenido que recorrer la, la distancia del tren más la distancia del túnel. ¿Pero cuánto es esa distancia, profesor? Esa distancia, profesor, sería, dime alumno, ¿cuánto sería esta distancia? 100 más 500, 600, excelente. 600 metros, profesor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Para que este punto A cruce completamente este túnel, ¿qué está recorriendo? Mira, el tren va, ese punto A no, llega aquí. ¿Qué ha recorrido? Todo esto no. Su propia distancia, no. La distancia que tiene el tren más la distancia del túnel, o sea, el total, 600. Sí, siempre acuérdate. Cuando un tren pasa completamente por un túnel, recorre su propia distancia más la distancia del túnel. Entonces simplemente acá aplicas tu MRU nada más. Mira, ¿cuánto es mi distancia? Vamos para el punto A. ¿Cuánto es mi distancia? 600, profesor. Aplicamos entonces divertido, profesor. Usted me enseñó que su curso es divertido. Listo, alumno. Acuérdate aplicar divertido nomás. ¿Sí? Divertido, profesor. Listo. Yo le creo. Entonces, digo, distancia. ¿Cuánta es la distancia, alumno? Que recorre ese punto A. 600, ¿no? ¿Sí? 600. Listo. ¿Cuánta es la velocidad, profesor? Profesor, la velocidad es 20, ¿no? Porque cualquier punto, cualquier parte del tren va a recorrer a 20, ¿no? Entonces este punto A también está corriendo a 20 metros por segundo, profesor. Velocidad 20, ¿sí? Por el tiempo que me piden, ¿sí? Por el tiempo. ¿Ves? Y simplemente despejas. ¿Y alumno? Entonces este pasa a dividir, ¿no? O si quieres, cerito con cerito, dices, ¿no? Décima, 60. Décima, 2. 60 entre 2. Profesor, no me diga 30 segundos. Por lo tanto, el tiempo que demora en cruzar
completamente el tren a ese túnel es de 30 segundos, así nomás. Sí, aplicas tu divertido nomás. Entonces, vuelvo a explicarte para más rápido. Cuando un tren, un camión va a pasar por un túnel, ¿qué recorre siempre? Su distancia, ¿no? De ese tren más la distancia del túnel, ¿sí? Simplemente lo sumas, 100 más 500, 600. Y luego dices, ah, ya, esa distancia es la velocidad con la que va el tren, ¿no? Por el tiempo que va a demorar en cruzar. Nada más. El problema 5 es similar, pero aquí en el problema 5 te dicen lo siguiente, mira. Te dice, digo, en el problema 7 te dicen lo siguiente. En el problema 7 un tren que tiene una velocidad de 15 metros por segundo, ¿sí? Demora 4 segundos en cruzar completamente. Digo, demora 40 segundos, dice, demora 40. Entonces, profesor, ese problema es similar a esto. Vamos a resumirlo, ¿sí? Entonces, ya te expliqué que para que un tren pase completamente, ¿sí? Este tren de aquí tendría que estar más o menos su parte aquí, ¿no? Esta parte de aquí tendría que estar aquí, profesor, ¿sí? Llámale, no sé, igual, llámale B, ¿no? Llámale, a ver, yo me llamo Wilder, ella se llamaba con la letra M, ¿sí? Listo, ese punto M tendría que estar aquí. Listo, profesor, ese punto M tendría que estar ahí. Listo, ese punto M tendría que estar ahí. ¿Sí? Ah, las ruedas, profesor, no se olvide de las rueditas. Las ruedas son mágicas, profesor. Listo. Profesor, entonces me dice que este tren con una velocidad de 15 va a demorar, te dan el tiempo aquí. Ah, profesor, me dan el tiempo. ¿Cuánto es mi tiempo, estimado alumno? Dice, según el problema, que es 40 segundos, ¿sí? 40 segundos, 40 segunditos. Lo que me piden es la longitud del tren, ¿sí? Ah, profesor, ahora me van a pedir la longitud del tren. Listo, profesor, ¿sí? Me piden la longitud del tren, ¿sí? Profesor, me piden esta pequeña longitud, ¿sí? X. Listo, profesor. Sí, esa longitud. Ya llamémosle que distancia, ¿sí? Distancia. Esa pequeña distancia o longitud que tiene el trencito. Entonces, profesor, usted ya me enseñó. Acá me dan la velocidad del tren 15. Dice que este tren demora 40 segundos en cruzar completamente. Entonces, este punto M tendría que estar aquí también. Listo, entonces, ¿qué distancia recorre en total el tren? Recorre su propia distancia más la distancia del túnel, ¿sí? Listo, profesor. Sí, igual que este problema. ¿Cuánto recorre en total, alumno? El trencito, ¿cuánto recorre en total? ¿Cuánto recorre en su recorrido? Sí, de cruzar completamente. Dímelo, alumno. Su distancia más los 450 metros, ¿de acuerdo? Más los 450. Listo, esa sería mi distancia, ¿sí? Entonces aplicamos divertido nomás. Divertido, ¿sí? Divertido. ¿Aquí lo puedo hacer? Sí, profesor, aquí alcanza suficiente, profesor. No se haga problemas. Entonces, profesor, divertido. Distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Listo, profesor. Mi distancia ahora, ¿cuánto va a ser, alumno? D más 450, ¿sí? Mi distancia ahora, esta distancia, ¿sí? Va a ser D más 450. Es igual. ¿La velocidad cuánto es, mi estimado alumno? 15. ¿Y mi tiempo cuánto es? 40, profesor. Excelente, alumno. Distancia más 450 es igual a 15 por 40, 600, mi estimado profesor. ¿Sí? Y esto pasa a restar. ¿Sí? Por lo tanto, aquí nomás, disculpen por el espacio. ¿Sí? Pasa a restar, dime, alumno, ¿cuánto sería? Pasa a restar 600 menos 450. Profesor, no me diga. 150 metritos, profesor. Listo, alumno. Así nomás, ¿ves? Listo. ¿Sí? Entonces, cuando tengas problemas de tren con un túnel, simplemente acuérdate, el tren para que pase completamente o el camión recorre su propia distancia más la distancia del túnel. Y luego aplicas divertido. ¿Sí? Sumas las distancias, ¿sí? Y aplicas su velocidad con la que va el tren por el tiempo. ¿Sí? A veces te van a pedir la distancia del... Acá, mira, por ejemplo, en este problema te están pidiendo el tiempo. Acá, ¿qué te están pidiendo?
la distancia, la longitud del camión. O otro problema te puede pedir, ¿qué cosa? La distancia del túnel. Igualito es al 1. Si te habrían dicho que esto valía, no sé, 150 y esto te pedían D ahora. ¿Cuánto ibas a hallar? 450. Igualito ibas a hallar. Ahora, en el problema 8 dice que el joven Carlos, ¿sí? El joven Carlos dice que emite un grito, ¿sí? Emite un grito hacia una montaña. Y luego dice, después de 3 segundos, escucha el eco. Ah, profesor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de cómo puedo hallar la distancia? Sabiendo que después de 3 segundos escuchó el eco. Sí, porque te pide la distancia de Carlos hacia la montaña. Ahí hay una. Entonces, lo que tú tienes que saber primero, ¿sí? Lo que tienes que saber primero, profesor, que no me dan velocidad, nada. Pero sí te dicen que emite un grito, entonces está hablando de un sonido, ¿no? Que se transmite en el aire. Y tú tienes que saber que la velocidad del sonido, ¿sí? Eso a veces no te dan, ¿sí? Se sobreentiende. La velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo, ¿sí? Ten presente eso. La velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo. ¿Y alumno? ¿Sí? Listo, profesor. Sí, 340 metros sobre segundo. Entonces, alumno, cuando una persona emite un grito, ¿sí? El sonido, ¿sí? Lo que disipa, va a ir así, ¿sí? Aquí, ¿de acuerdo? Emite hola, digamos, ¿sí? Viene así. ¿Y qué pasa? Una vez que choquen en la montaña, en el cerro o en la pared, nuevamente regresa, ¿no? Para que tú escuches el eco. ¿Sí? El eco es, ¿sí? La reacción que hace, ¿no? ¿Sí? La reacción, ¿sí? La vuelta, nuevamente. Y es así, que se escucha. Tú emites hola, viene, choca y vuelve. Pero dice que este tiempo, profesor, es de 3 segundos. De aquí hasta lo que le emitió fue 3. Pero mira, si todo es 3, simplemente divide. Vaya, si se demora 3 segundos, entonces simplemente en ir nada más, no en regresar, ¿cuánto se va a demorar? La mitad. Si el tiempo era 3 segundos, pero ese 3 segundos es ida y vuelta. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahorita simplemente vas a usar la mitad. Siempre utiliza la mitad nomás del tiempo. Ah, ya, profesor. Entonces quiere decir que se demora si te dice que el tiempo aquí fue fue 3 segundos, entonces ¿cuánto simplemente fue cuando chocó con el cerro, con la montaña? 1,5. Y para regresar también 1,5, por eso te da 3. Simplemente divídelo, ¿sí? Para aquí el tiempo vino, ¿no? Vino el sonido, chocó y nuevamente volvió. ¿De acuerdo? Dice que todo este tiempo es 3 segundos, ¿sí? 3 segundos. Pero entonces, ¿cuánto está yendo en la ida? Simplemente la mitad. Va con 1,5 segundos, choca y también en ese mismo tiempo tiene que regresar. ¿Sí? Es por eso. Si te dicen 3 segundos, entonces ¿cuánto es el tiempo en chocar el sonido a la montaña? La mitad. 1,5. Si te habrían dicho 8 segundos se demoró en escuchar el eco, ¿cuánto fue el sonido? 4 segundos. Si te habrían dicho, no sé, 17 segundos, de aquí hasta aquí 17 segundos en escuchar el eco. 17 segundos, entonces en chocar el sonido la mitad, 8,5 segundos. Y vamos a trabajar por eso con esto. ¿Sí? Listo, entonces hallamos la distancia, ya tenemos velocidad, tenemos su tiempo, porque este tiempo no vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, profesor, la distancia sería velocidad por tiempo. Listo, alumno. ¿Cuánto es la distancia? Lo que me piden. ¿Cuánto es la velocidad? Con esto vas a trabajar. 340, lo que ve el sonido, por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo, alumnos? 1,5, mi estimado profesor. Por lo tanto, ¿cuánto es la distancia de separación de Carlitos hacia la montaña? ¿Cuánto es, alumnos? Díganme. ¿No os escucho? ¿No escucho? 500, profesor, facilita esta operación, 510 metros. ¿Sí? Listo. Vuelvo a repetir, cuando una persona, ¿sí? Cuando una persona emite un sonido, ¿no? El sonido va a viajar en dos direcciones, uno de ida y otro de vuelta, ¿sí? Dice que fue 3 segundos, entonces el de ida va a ser la mitad, 1,5 y regreso también la otra mitad, ¿sí? Listo. Y la velocidad del sonido es tácita, a veces en problemas no te lo dan, tú tienes que acordarte, es 340 metros por segundo, ¿sí? Acuérdate de esto, velocidad del sonido, profesor.
¿sí? No te olvides de esto. La velocidad del sonido es 340 metros, ¿sí? El problema a veces te da y a veces no te da, ¿sí? Entonces simplemente aplicas tu, como quiere la distancia de Carlitos hacia la montaña, aplicas divertir. Distancia, ¿no? Velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad? 340. ¿Cuánto es el tiempo? 1,5. ¿De acuerdo? Esto multiplicando sería 510. ¿Sí? Muchas gracias, alumnos. Repasen por favor los videos nuevamente si es que no has tenido alguna duda o mándame un mensaje, no sé, para explicarte más o menos tus dudas. ¿Sí? Muchas gracias. Hagan su tareita, por favor.